¿Alguna vez has reflexionado sobre todos los elementos que conforman el gobierno corporativo de una empresa y cómo se relacionan unos con otros? Quédate hasta el final del episodio y te lo comento. Estás en el podcast sobre empresa, estrategia y proyectos con Joana López, consultora en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. El gobierno corporativo es un sistema que ayuda a organizar a las empresas mediante principios y valores. También incluye reglas, políticas, procedimientos, normas y prácticas que se ejecutan en la empresa. Asimismo, contempla las relaciones, sistemas y procesos que se utilizan. Todos estos elementos permiten lograr la entrega de valor en la organización. El gobierno corporativo es el marco mediante el cual se ejerce la autoridad en las organizaciones e influye en la forma como se establecen y se logran los objetivos de la empresa, cómo se monitorean y cómo se controlan los riesgos y la forma como se optimiza el desempeño. En los 2 episodios anteriores te hablé sobre los riesgos empresariales. Si no has escuchado esos episodios, te invito a que lo hagas. El gobierno corporativo también puede ser conocido como gobernabilidad empresarial o gobernanza empresarial. Y debes tener en cuenta que cuando una organización define de forma adecuada el marco de gobernanza, puede permitir flujos de trabajo fluidos, gestionar incidentes y tomar decisiones adecuadas. Por lo tanto, el gobierno corporativo es un marco de referencia con funciones y procesos que orientan las actividades en la empresa, y esto ayuda a empoderar a las organizaciones a través de las políticas y prácticas que establezca. El marco de gobernabilidad de la organización se convierte entonces en una forma estructurada de proporcionar control, dirección y coordinación entre las personas de la empresa, sus políticas y procesos, lo cual permite cumplir con las metas estratégicas y operativas de la organización. El gobierno corporativo también permite controlar, dirigir y gestionar el funcionamiento de una empresa, ya que ayuda a distribuir y equilibrar los poderes entre todos los grupos de interés de la empresa, como su junta directiva, el consejo de administración, los accionistas, los clientes, los proveedores y los empleados. Ten en cuenta que aunque el gobierno corporativo se asocia normalmente con las grandes empresas, las pequeñas y medianas empresas también deben contar con un gobierno corporativo. El gobierno corporativo permite la continuidad de los negocios, ya que asegura la correcta ejecución de las normas, procedimientos, orientaciones y estrategias corporativas. Además, ayuda a fortalecer a la organización, pues permite alinear los intereses del negocio con los propósitos de los directores, los accionistas, los socios y otros interesados. Entonces, el gobierno corporativo les permite a las empresas alcanzar los resultados esperados a medida que permite atender las necesidades y exigencias de los inversionistas, los socios y otros interesados. Por otra parte, el gobierno corporativo también ayuda a adecuar los objetivos y dinámica del negocio a las exigencias normativas de los órganos fiscales o gubernamentales. El gobierno corporativo se basa en 4 principios fundamentales que son la transparencia, la responsabilidad, la igualdad y la independencia. Quiero aprovechar para invitarte a registrarte en mi lista de correos en opmintegral.com/podcast. Y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que considere pueden ser de utilidad. Te dejo un enlace en la descripción del episodio. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos puedes contactarme. En una empresa existen distintos niveles de gobernabilidad. El primer nivel está relacionado con la gobernabilidad organizacional y normalmente está a cargo de la junta directiva. Este nivel del gobierno corporativo está relacionado con temas de rendición de cuentas, aspectos legales y regulatorios, aspectos éticos y de transparencia con los interesados y con la gestión de la empresa. Este nivel afecta a los otros niveles de gobernabilidad. El segundo nivel, relativo a la gobernabilidad a nivel de la dirección organizacional de proyectos u Organizational Project Management, es un marco de ejecución o implementación de la estrategia empresarial a través de la gestión de portafolio de programas y proyectos, con la finalidad de que la empresa ejecute los proyectos correctos, se asignen de manera correcta los recursos y la organización entienda la visión estratégica. Es decir, todo debe alinearse con la estrategia. El tercer nivel corresponde a la gobernabilidad a nivel de portafolios de programas y proyectos, los cuales por supuesto están alineados con la dirección organizacional de proyectos y cada portafolio y programa definirá su marco de gobernabilidad. Las mejores prácticas de gestión de portafolios de programas y proyectos establecen los dominios de gobernabilidad a nivel de alineación, riesgos, desempeño y comunicaciones. Los principios de nivel de gobernabilidad organizacional pueden afectar la gobernabilidad de los portafolios de programas y proyectos de la empresa, haciendo cumplir requisitos legales, regulatorios, normativos y de cumplimiento.
También mediante la definición de responsabilidades éticas, sociales y ambientales, asimismo especificando las políticas operativas y de riesgo. Finalmente, el cuarto nivel corresponde a la gobernabilidad de cada proyecto, es decir, cada proyecto tiene su propio nivel de gobierno, alineado con la gobernabilidad del portafolio de programas y proyectos. Como puedes ver, es una gobernabilidad en cascada. La gobernabilidad del proyecto está enfocada a los procesos que guían la gestión del proyecto para cumplir con sus objetivos y siempre están alineados con las metas estratégicas de la organización. Contempla, entre otros aspectos, los siguientes: la gestión del trabajo del proyecto, el cumplimiento de las políticas y estándares, la definición de roles y responsabilidades, la toma de decisiones, el monitoreo del desempeño, el manejo de los cambios, y todos estos aspectos se incluyen en el plan para la dirección del proyecto, el cual establece la gobernabilidad del mismo. Este plan debe brindar las bases para guiar y supervisar el trabajo del proyecto y asegurar la adhesión a las políticas, guías y estándares de la empresa. Asimismo, debe establecer roles, responsabilidades y autoridades de la gobernabilidad del proyecto. Por otra parte, debe considerar los esquemas de escalamiento de riesgos, de monitoreo de desempeño, entre otros aspectos. Muchas veces sucede que se ve cada proyecto de forma individual, pero los proyectos no pueden ejecutarse de forma aislada. Deben estar alineados con la estrategia empresarial y deben gestionarse bajo el paraguas de la Dirección Organizacional de Proyectos y estar alineados con la gobernabilidad organizacional. Si necesitas que tu personal aprenda sobre Dirección Organizacional de Proyectos, invítalos a conocer mi canal de YouTube OPM Integral. El gobierno corporativo tiene muchos beneficios, como mitigar los conflictos, añadir valor a la imagen de la empresa o generar una buena reputación de la empresa, atraer nuevos inversionistas, elevar el valor de mercado de la empresa, ejecutar procesos eficientes, tener visibilidad de los errores, contar con operaciones más fluidas, tener claridad de cómo se hacen las cosas en la empresa, así como generar la sostenibilidad financiera y, muy importante, tener una respuesta eficaz al entorno. Te invito a escuchar el episodio número 4 de este podcast relacionado con el análisis del entorno de una empresa y cómo el entorno impacta a la gestión de las empresas. La reflexión de este episodio te la dejo a ti. ¿La gobernabilidad en tu empresa está descrita o es invisible? ¿Existe un gobierno corporativo o un desgobierno en tu empresa? ¿Sabías que el desgobierno corporativo representa un riesgo para las empresas conocido como riesgo de desgobierno corporativo? Para saber más sobre los riesgos de las empresas, en el episodio 8 te hablo sobre qué es el apetito de riesgo y su impacto en las empresas, así como los tipos de riesgos empresariales. Y en el episodio 9 te hablo qué son los riesgos operacionales y las pérdidas que pueden tener las empresas por este tipo de riesgos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.